Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que ministra cada corazón como ministra mi espíritu. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra no retorna atrás vacía. Te doy gracias, Señor, porque así como Cristo se humilló hasta los sumos y pudo ver tu gloria, yo sé, Señor, que en este día nos humillamos delante de ti y inmediatamente, Señor, podemos ver tu propósito cumplirse. Amén. Se puede sentar, Dios. ¿Por qué le digo que es importante el testimonio? Porque las únicas personas que han podido ver a través del proceso que estoy pasando, ha sido mi casa. Solamente. Porque yo siempre tengo la máscara puesta. Cuando todo esto me empezó a pasar, yo dije, gloria a Dios por las máscaras. Yo dije, gloria a Dios, porque así nadie puede ver. Muy pocos podrán notar la diferencia. Y usted quizá va a notar y va a decir, wow. Y déjeme decirle que las cosas estaban mucho peor, pero todo está bien. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar del proceso. ¿Y qué significa proceso? Proceso es un conjunto o encadenamiento de fenómenos asociados al ser humano o a la naturaleza que se desarrolla o acontece en un periodo definido o indefinido, cuya fase es conducir hacia un fin específico. En pocas palabras, un proceso es algo natural que sucede, que acontece tanto en la vida de un ser humano, como en un animal, como en la naturaleza, como en todo. Un proceso es algo por el cual todos pasamos. Sencillamente, usted pasa por un proceso desde antes de ser usted ser persona. Porque antes de usted nacer, hubo un proceso donde un hombre que fue su padre, una mujer que fue su madre, llegaron juntamente a un acuerdo y de ahí nació usted. Usted pasó por el proceso de estar en el embarazo, de ser concebido, de crecer dentro de un vientre. Luego de haber nacido, usted pasa por momentos en su vida donde usted tiene que aprender a llorar, tiene que aprender a dormir, tiene que aprender a comer, tiene que aprender hasta usar el baño, tiene que aprender a gatear para poder caminar, para poder correr. Los niños pasan procesos. El niño tiene que pasar el proceso de aprender a hablar, aprender a cómo dirigirse, a cómo comportarse, aprender en qué lugar puede actuar de una manera y en otro lugar no puede actuar de la misma forma. El niño tiene que aprender a convivir con otros niños. Todo en la vida es un proceso. Entonces, ¿por qué nosotros nos aferramos a no pasar por procesos? ¿Por qué nosotros vivimos dentro del Evangelio temerosos de vivir un proceso? ¿Por qué? Porque el ser humano está acostumbrado y le duele y no le gusta tener paciencia y sufrir. Mas sin embargo, la Biblia nos enseña a nosotros tantas veces a través de su palabra que la paciencia es el fruto menos deseado, pero el más necesitado. Si usted y yo no somos pacientes, nunca vamos a llegar a ver la segunda venida de Cristo y a ser arrebatado con Él. O usted la va a ver, pero usted no va a ser arrebatado. Porque si usted se impacienta en esta espera, no va a llegar a conseguir el fruto de tanta perseverancia. ¿Verdad? Pero a la misma vez, esa paciencia produce, ¿verdad?, la prueba por la cual no queremos pasar, porque la prueba representa el proceso. Y este proceso lo único que pretende es que nosotros podamos entender que aún en medio del dolor y sufrimiento podemos recibir algo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos dice en su palabra, nos dice cuando le enseñaba a los discípulos y les hablaba a ellos,
pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesús no le dijo a los discípulos, yo, mira, sé que en el mundo hay tantas cosas difíciles y yo te he guardado y no vas a pasar por eso. No. Él les dice, confía, vas a pasar por el proceso, pero ten paciencia, confía. A Pedro le dijo, mira, Satanás me ha pedido para que te zarandees, vas a pasar un proceso, Pedro. Y no le dijo, Pedro, yo voy a orar para que no pases por el proceso. No. Él le dijo, pero estate tranquilo, Pedro, que ya yo he orado para que tu fe no falte. En el proceso que tú estás pasando, ya Dios lo ha previsto. Ya Jesús ha orado. Ya el Espíritu Santo se ha preparado. Y cuando nosotros vemos la palabra proceso, nos da miedo. Mas sin embargo, cuando buscamos el latín de proceso, dice que significa avance, marcha, progreso o desarrollo. Y nosotros escuchamos proceso y nos metemos debajo de la piedra. Hacemos como Jonás y corremos para caer en la barca para que allá terminemos en un proceso más fuerte cuando Dios te quería pasar por uno más lento. Dios te quiere pasar por un proceso. Dios no quiere pasar por un proceso. Y porque yo no quiero caer en la boca del pez, yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Está bien, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Aunque yo no quisiera estar parada aquí y exponer mi causa, mi situación, mi proceso, a que muchos puedan decir y mirar y juzgar, criticar y hablar. ¿Sabes qué? Yo mejor prefiero caer en las manos del Dios vivo que en las manos del hombre. Y Jonás entendió y dijo, después que estaba en un pez, ¿sabes qué? Si yo hubiese escuchado la voz, no estuviera aquí. Pero por querer correr del proceso estoy aquí. Por querer escapar de lo que yo tenía que hacer. Quizás Dios me iba a tratar de otra manera para que yo entendiera. Y mira cómo tengo que entender ahora. Pero el proceso solamente quiere hacernos avanzar. Solo quiere que progresemos, que marchemos, que desarrollemos lo que Dios ha puesto en nosotros. Amén. El proceso que tú estás pasando está desarrollando un área de tu vida. El proceso que yo estoy pasando, ¿sabes lo que me está haciendo? Me está haciendo recordar quién yo era. Quizás en un momento yo me miraba en el espejo y no le daba importancia a cómo me veía. Ahora yo me veo en el espejo y lloro. Sí, yo me veo en el espejo y lloro. Y el pastor me dice, pero te ves mejor. Y yo le digo, no me importa, tú me entiendes. Yo sé cómo yo era. Y el yo verme en el espejo, estoy viendo lo que me hace falta. Estoy viendo lo que está mal. Tú dices que algo está bien y yo estoy diciendo, eso no está así, yo sé que no está bien. Por eso es parte del proceso. Y si me ven leer es que tuve que escribirlo porque en medio de todo no quiero caer en la emoción de cómo me estoy sintiendo. En la vida todos pasamos por procesos, aún antes de nacer, aún cuando estamos creciendo, aún cuando estamos desarrollándonos, todos esos procesos de nuestra vida te están enseñando a ti a hacer algo o a alguien que tú mismo no pensabas, alguien que tú no imaginabas. Quizás en algún momento de tu vida tú dijiste, cuando yo crezca voy a hacer tal y tal cosa. Y hoy te miras y ves algo completamente diferente y vas a decir, wow, nunca llegué a cumplir el sueño que tenías cuando yo era un niño. Pero el proceso de tu vida que has pasado, quizás no te llevó a un sueño, pero te ha llevado a entender y conocer y saber cosas que ahora puedes transmitirlas y darlas a otros. Por eso es que el proceso no es un área de estancamiento, sino un área de desarrollo, un área de crecimiento y un área donde marchas, caminas hacia un propósito y tu mirada tiene que estar enfocada solamente en cuál es ese propósito por el cual estás pasando. Los procesos en nuestra vida simplemente nos enseñan, capacitan y nos impulsan a través de lo que estamos pasando. ¿Para qué? Para entender que este proceso, como dice la palabra, solamente debe de producir en nosotros un peso mayor de gloria.
Ahora, lamentablemente, nuestra ignorancia sobre cuando escuchamos la palabra proceso nos estanca. Inmediatamente usted va al médico y le dan una noticia contraria a la que usted espera, su mente se cierra. Usted va a una entrevista de trabajo y escucha que usted no recibió la oferta que esperaba, o no recibió el trabajo, o no recibió la promoción, se estanca. Inmediatamente usted piensa que va a llegar a la casa y va a encontrar todo en orden y en paz, y usted encuentra a los hijos tirando las cosas, usted encuentra al esposo o la esposa peleándole, usted se estanca. Inmediatamente algo en su vida acontece, usted inmediatamente cierra su mente y no se piensa en lo que puede estar sucediendo en ese instante en su vida. Quizás esa mañana, cuando Sebastián se levantó y venía muy contento para la iglesia, al encontrar aquel carro con la ventana rota, se tiene que haber frustrado, porque imagínense, usted deja su carro y usted lo encuentra con la ventana rota. No solamente está pensando y dice, wow, me han roto la ventana, sino que inmediatamente piensa, ¿qué le habrán robado del carro? ¿Qué más habrán hecho con el carro? Y comienza a revisar ese carro para ver por qué pasa. Y usted inmediatamente tiene que empezar a meditar y decir, pero ¿por qué yo? Si habían tantos vehículos, ¿por qué el mío? ¿Por qué? Porque Dios está haciendo un proceso en nuestra vida. Dios está tratando de un proceso con nosotros. Dios desea que tú y yo podamos identificar que las áreas que estamos viviendo, Él las está pasando por un momento en específico, porque hay algo necesario. Y quizás usted dice, pero ¿por qué es necesario que una persona que está sana tenga que pasar por una enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que alguien que puede estar siéndole fiel a Dios tenga que recibir tantas persecuciones? ¿Por qué? Porque es necesario que Dios te capacite en esa área para que te puedas desarrollar, para que te pueda usar y tú puedas ver más allá de lo que tú has pasado y puedas ayudar a otro que está pasando por lo mismo o por otra situación similar, y tú puedas decirle, así como Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Así como Dios me levantó a mí, te va a levantar a ti. Así como Dios me promovió a mí, te va a promover a ti. Así como Dios me sanó, como Dios me habló, como Dios me ayudó, así mismo lo va a hacer contigo. Porque no me lo ha contado a nadie, yo lo he vivido. Usted sabe que dice un dicho popular, que el corazón de la llama solo lo conoce el cuchillo. Nadie sabe la profundidad de cómo partir una llama, sino un cuchillo específico. Usted agarra un cuchillo de mesa, esa llama no se va a partir. Usted agarra uno desechable, eso no va ni a tocarlo. Pero hay un cuchillo específico que tiene que ser de un tamaño específico, que tiene que tener, mi hermano, el filo correcto para poder dividir, entrar y penetrar y partir esa llama. Así mismo es el proceso que usted está pasando. Así mismo es el proceso que yo estoy pasando. Usted necesita pasar por situaciones específicas para usted poder llegar, penetrar, partir y dividir una situación en específica y llegar al fondo de ella. Usted nunca le va a predicar a alguien y esa persona se va a llenar de convicción si usted nunca ha vivido lo que te está hablando. Jamás tú le vas a decir a alguien, Dios te va a proveer, y tú estás allí en tu casa con tu mansión, con tu carro, con tu comida, con todo y demás gastando. ¿Qué sabes tú de provisión? ¿O no se fijó usted en la pandemia? ¿Cuánta gente con necesidad? ¿Tanta gente con desesperación? Encerradas en cuartitos y estaban ahí desesperadas llorando porque no podían salir. Y usted veía en las noticias estas personas viviendo en mansiones en Hollywood y viviendo aquí en Manhattan con apartamentos grandísimos, que se fueron de aquí porque estaban aborrecidos, porque no tenían que hacer en sus mansiones. Y yo decía, qué lindo es llorar con servilletas, qué bello es llorar con $100. ¿Verdad? ¿Qué saben ellos de lo que es escasez y desesperación? Pero usted que sí sabe, usted puede decirle a otro que está en la misma situación, decirle, yo te entiendo. Y esa persona va a entender lo que usted está diciendo. Porque dice, verdad, tú también has pasado, tú puedes entender. Usted puede ser solidario, pero si usted quiere ser convictivo en algo,
tiene que haber pasado por ese proceso. Nadie le va a decir a un enfermo, yo sé lo que está enfermo, si usted no sabe lo que es una gripe. Usted no sabe lo que se siente. O yo no puedo entender que estás mal, ok. Es true, tú puedes entender, pero no significa que tú lo sabes. Y en el proceso es necesario que podamos ver y entender y decir, Señor, ¿por qué? No. ¿Para qué tú me estás haciendo ver, entender y pasar por esto? ¿Cuál es mi aprendizaje en esto? Recuerde que un proceso es una enseñanza, una capacitación. ¿Qué voy a aprender de esto? ¿Qué voy a aprender? Voy a aprender que tú eres el Dios que sana, que tú eres el Dios que provee, que tú eres el Dios que pelea, que tú eres el Dios de justicia. De acuerdo a tu situación, tienes que empezar a buscar el Dios que se quiere mostrar a tu vida. Y en medio de ese proceso, en medio de esa situación y de ese Dios que estás buscando ver, entonces tienes que empezar a decirle, ok, ¿y mi capacitación cuál es, Señor? ¿Qué quieres? ¿Me quieres dar ahora un don nuevo? ¿Me quieres dar el don de sanidad a través de la enfermedad? ¿Me quieres dar el don de profecía? ¿Me quieres dar el don de interpretación? ¿Qué quieres hacer conmigo? Porque ¿saben qué? Quedamos como los pequeños hamsters dando vueltas en la misma rueda, sin ir a ninguna parte, simplemente diciendo aquello, no puedo. Y eso no te lleva a ninguna parte. Y el proceso es algo que te lleva de un point A un point B. ¿Por qué todavía estás estoqueando en el A? Y Dios te está diciendo, avanza, marcha, camina, desarróllate, capacita, crece, expándete. En medio de todo esto, yo le he dicho al pastor, ¿sabes qué? El que quiera caminar contigo va a caminar contigo. El que se quiera quedar atrás, que se quede atrás. Asegúrate que tú y yo estemos caminando juntos, porque la visión Dios nos la dio a nosotros. Y si nosotros caminamos, Dios traerá. Porque yo no me voy a enfocar en el proceso. No me voy a enfocar en lo que estoy pasando. No, me voy a enfocar en que estoy siendo capacitada. Dios me está capacitando para cosas grandes y mayores. Y el que se queda conmigo lo va a ver y lo va a recibir. Ahora el que se va a quedar sin nada. Pero el que está contigo es mayor que aquel que está en el mundo. Por eso es que nosotros tenemos que enfocarnos no en el proceso, no en lo que está pasando, no en lo que estás mirando. Enfócate en el invisible, en el autor y consumador de tu fe, en aquel que te escogió, te llamó, te separó. Que aunque dice su palabra, que aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Es decir, que aunque estás en la prueba, no te vas a morir en ella. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque sientas que la ansiedad, la depresión, la situación que está pasando te ahogue, no te preocupes, que no te vas a ahogar. Va a llegar el momento que vas a querer soltarlo todo, sí. Va a llegar el momento que te vas a entrar en depresión, que vas a querer morirte, que vas a pensar que no puedes más. Claro que sí. Porque si no fuera así, no fueras humano y no tienes sentimientos. Y Jesús fue humano y tuvo sentimientos. Y Jesús lloró. Y Jesús se sintió agobiado. A Jesús le dio ansiedad. A Jesús le dio depresión. Claro que la mucha letra mata. Hoy en día la gente dice que Jesús nunca tuvo depresión, que eso es mentira, que son las versiones. Pero desde el principio de la tierra estamos viendo que el hombre pasa por proceso. No pasó Adán por un proceso cuando pecó. En vez de meterse en la presencia de Dios, se escondió de ella. Porque cuando hizo lo malo, entendió, me metí en un proceso. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero hoy en día usted y yo nos dicen, mira, vas a pasar un proceso, y empezamos a llorar, a decir que está predicando, está hablando, está ministrando. Mira, no, ese es un hijo del diablo, no le creas, yo no recibo esa palabra. Dice, yo no recibo esa palabra. Y algo que el Señor ha ministrado desde que me dio este mensaje es que todos estamos en un proceso y vamos a pasar por un proceso. Unos van a brillar, otros se van a quebrar, otros van a seguir pasando por el fuego constantemente hasta que venga el brillo.
porque como el oro seréis probados. Pero oye, iglesia, como le dijo Jesús a Pedro, confiad, porque yo he orado para que tu fe no te falte. Van a haber momentos donde tu fe va a menguar. Van a haber momentos donde vas a querer llorar soltando todo. Pero cuando tú te recuerdes quién fue que te llamó y que Él lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Y que su palabra está llena de promesas que no fallan. Porque si Dios no ha fallado con otros, ¿por qué va a fallar contigo si Él no tiene preferencia? Si Él lo que le da a un impío, a uno que lo niega y que no lo reconoce, ¿cómo a ti que eres su hijo no te va a dar lo que le pidas? Dice la palabra que si aún las aves tienen donde reposar, ¿cuánto más los que son hijos de Dios? Jesús mismo dijo, si él aún, mira, un padre, mal padre, puede darle de comer a sus hijos, si los hombres que no saben dar cosas buenas pueden dar, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos? Entonces, ¿por qué corremos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos escondemos? ¿Por qué nos resentimos? ¿Es difícil pasar por procesos? Pregúntale a Elías. Elías, había muchos profetas, él no era el único. Hubieron muchos que murieron, pero él no era el único. Y cuando Elías no pudo más con su desesperación, se escondió en aquella cueva y clamó a Jehová a gran voz. Y como él no estaba acostumbrado a pasar procesos, cuando Dios llegó, él no se dio cuenta. Dios ha llegado tantas veces a nuestra vida en medio de nuestro proceso, pero como nosotros no estamos acostumbrados a ver a Dios así, decimos, estoy sola, me dejó sola. En medio de lo que yo estaba pasando, yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo no tengo padre. Y el que yo conocí como mi padre se fue, se murió. Y yo pienso que tú eras mi padre. Entonces, ¿dónde estás tú que no me estás cuidando? Por eso cuando Kenny la semana pasada me ministró y me dijo, Él es tu padre, y me habló de paternidad, por eso mi corazón se compungió. Porque solamente él y yo habíamos hablado y yo le dije, si tú eso es lo que tú eres de padre, pues mira, estoy peor que con la que tengo en el mundo. Porque ¿quién eres tú entonces como padre que no me estás cuidando? Un padre cuida, un padre cubre, un padre protege. Y yo me siento desnuda en el mundo, desprotegida. Pero ¿sabes qué? Mientras yo estaba clamándole a Dios, reclamándole, gritándole, como yo no entendía porque no lo había conocido en esa magnitud, Él me tuvo que recordar el domingo pasado. Yo estoy ahí. Sigo siendo yo. Sigo siendo padre. Dios se va a manifestar en tu proceso. Dios tiene que mostrarse en tu proceso. Pero no te escondas. No permitas que el temor, que el tú no saber, el tú dudar, sea lo que te impida a ti recibir de parte de Dios como Él se quiere mostrar en tu proceso. Muchas veces, me parece increíble, hay procesos que muchas veces nosotros decimos, este proceso no me está ayudando, lo que me está retrasando. Dios me estaba diciendo a mí que me va a llevar a mí como profeta de las naciones. ¿Y cómo Dios me va a llevar como profeta? Si a mí no me dan mi parte en la iglesia. Pero ¿cómo Dios te va a dar parte en la iglesia? Si tú ni llegas. Si cuando llegas quiere que se te use. ¿Cómo Dios te va a llevar como profeta de las naciones? Si te montas en el elevador, en el bus, si vas de camino en el supermercado y le das a alguien con el cosa y en vez de decirle perdón, Dios te ama, le dice, oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Me vas a dar también? Devuélveme el brazo. ¿Cómo Dios te va a llevar como profeta de las naciones si no estás ni siquiera hablando al que te tienes al lado? Dios te está
Pero si tu mente es crecer y ser grande, Dios no trabaja con eso. Porque su palabra dice que el que se humilla, ese es el que Dios exalta. Pero el que tiene aire de grandeza, el que tiene aire de que Dios me usa, Dios habla, Dios hace, ese es el que Dios mira de lejos y dice, no tengo nada que ver contigo hasta que tú sepas quién tú eres. Porque ese son el tipo de personas que el día de mañana se quieren llevar la gloria y se olvidan de quién es realmente. Por eso es que es necesario pasar por el proceso, porque ese es el que te va a enseñar, te va a adiestrar, te va a pulir, te va a sacar las impurezas. Es aquel que te va a dar los cantazos para decirte, vas a ser vasija, pero mira, una vasija de barro no puede tener un granito de piedra, necesita ser moldeado. Necesita ser, mira, moldeado. Y el proceso duele. ¿Usted cree que cuando Jesús le dijo allí en el Padre, en el monte de Getsemaní, dijo, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa? ¿Usted cree que Él lo dijo simplemente porque Él no quería hacerlo? Es que Jesús ya se estaba sintiendo el peso. Mira, yo me imagino que en ese momento Jesús estaba mirándonos a nosotros. ¿Cuántas veces lo íbamos a negar? ¿Cuántas veces lo íbamos a señalar? ¿Cuántas veces ibas a mentir? ¿Cuántas veces te iban a preguntar, ¿tú eres cristiano? Y te ibas a decir no. Porque por miedo a lo que los otros pensen. Jesús seguro estaba mirando la gente por la cual Él estaba muriendo y lo estaban ahí delante de Él negando. Y fueron los que salieron caminando, los que salieron hablando, los que salieron escuchando, los que fueron sanados. Y ahora están diciendo, yo no lo conozco, mátenlo. Por eso Jesús en ese momento entró en una depresión, en un ataque de ansiedad. Que no se puede hablar porque la gente dice que eso no es espiritual. Pero sí es algo real porque es humano. Y cuando Jesús vio aquella situación en su vida, usted me va a decir a mí que usted va a ayudar a alguien que lo único que ha hecho es pisarle el pie. Y que cuando usted se quiere levantar, vuelve y te tira el pie encima y te dice, todavía no te vas a levantar porque no quiero que te levantes. Le vas a dar un vaso de agua a aquel que te prendió aquí en fuego. Pero eso es parte de lo que hace un proceso. Te dice, ¿sabes qué, Señor? No es por ella. No es por ella. No es por él. Es por ti. Y cuando usted empieza a ver a Dios en su hermano, cuando usted empieza a ver a Dios en su familia, a Dios en sus hijos, en su esposo, en su jefe, a Dios en las personas que le quedan al lado, usted ya no se le hace difícil entender lo que está pasando. Cuando usted empieza a ver a Dios en la enfermedad, cuando usted empieza a ver a Dios cuando no hay comida en la nevera, cuando usted empieza a ver a Dios cuando la cuenta del banco está en cero, cuando usted empieza a ver a Dios que le están tocando la puerta y le están diciendo que tienes que mudar porque no has pagado, cuando usted empieza a ver a Dios en eso, entonces usted le dice, Señor, te están hablando a ti. Te están hablando a ti. Porque tu palabra dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Voy a pasar por el proceso. Fine. Pero tú pagas. Ya me voy, pero tú pagas. Eso es como que lo inviten a comer a lo que a usted no le gusta. Kenny me lleva a un restaurante mediterráneo y le digo, está bien, yo me voy, Kenny. Pero tú pagas. Me van a poner cosas raras y yo voy a coger. Si es lechuga, cojo la lechuga y dejo todo lo otro. Toda esa finura la dejo al lado. Pero me compro lo que yo conozco. Pero él paga. Así mismo es el proceso. Usted coge lo que lo va a edificar. Y lo que no, usted lo deja. Que Dios va a dar el pago, Dios va a pagar, Dios va a obrar, Dios va a hacer, porque Él no es mentiroso para hacerse mentiroso ni por ti ni por mí. Él no va a mentir en lo que Él ha prometido. Si Dios miente por ti, el problema no fue Dios. Algo hiciste tú. Porque es mentira del diablo que en una Biblia donde hay hombres y mujeres que hicieron cosas tan grandes y Dios no mintió por ti y por mí.
nada. No fue nada. Y Jehová lo llama y le dice, ven acá, vamos a hablar. Yo te cortara la cabeza ahora mismo por lo que tú hiciste. Pero por amor a tu padre David. Oiga, esto tiene sentido. Eso que tú hiciste, esa boca que tú mataste. Mira, no puedo contigo. Te quiero volar la cabeza. Pero cuando me acuerdo de mi siervo amado, mi amiguito David, aquel muchacho conforme a mi corazón, oye, por eso te voy a perdonar. Sigue. Te vas a salvar por eso. Ahora usted y yo, que fuimos lavados con la sangre del Cordero, usted me va a decir a mí que Dios no va a hacer más por usted que su hijo. El proceso siempre utilizará algo o alguien que no está en uso para darle un uso en un momento determinado. Por ejemplo, usted ve el agua en un río, no tiene para dónde ir, no tiene para dónde llegar ni nada, simplemente está corriendo, ¿verdad? Usted dice, oh, el agua está siendo fructífera, tiene un propósito, pero no. Ahora, cuando esa agua es procesada, tiene fin. Esa agua ahora usted puede tomar de ella, esa agua usted puede regar las plantas, esa agua ahora tiene múltiples usos y cosas más pueden ser creadas a través de ella. Quiere decir que un proceso hace que en tu vida tú tengas algo dentro de ti que no tiene un uso, que no está haciendo nada edificante y Dios lo va a utilizar en su momento y tú piensas que está bien y Dios lo va a activar para llevarlo a un uso diferente y darle un propósito. Y no simplemente será para ti, sino para otros. Ya estoy casi terminando. Antes de terminar, tengo 4 personas en la Biblia que fueron utilizadas a través de un proceso. Y te voy a demostrar que un proceso no te estanca, no te detiene, si tú entiendes para qué lo estás pasando. Primer ejemplo fue José. Porque la Biblia de Génesis y Apocalipsis está hecha bajo proceso. Tú el que está allá adentro, si no hubiera sido procesado, no está escrito. José fue escogido con un propósito de parte de Dios para ser más grande que aún que su propio padre. Y usted dice, ¿cómo? Si el padre de José fue Jacob y Jacob era una nación de Israel. ¿Qué es más grande que una nación completa? Mas sin embargo, este mismo llamamiento de José no solamente creó un ambiente hostil en su casa entre José y sus hermanos, sino aún en su padre. Ya que su padre se molestó al escuchar de José que él podía ser más grande que él, porque ¿qué hijo va a decirle a su padre, yo voy a ser más grande que tú? Y va a decir su padre, ¿cómo te atreves a hacer eso? Por eso que Jesús tuvo que enseñarle a los discípulos a cómo hablar y después le tuvo que decir, tranquilos mis hijitos, porque cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes también harán. Porque no es lo mismo que un hijo le diga a su padre, yo seré más grande que tú, que un padre reconozca que su hijo puede hacer cosas más grandes. ¿Cogiste eso? Es for you, baby. El proceso de Jacob con José y sus hermanos hizo que José pasara por procesos distintos en su vida, pero todo era un plan completo de Dios, porque cuando leímos en Romanos dice que todo obra para bien conforme a lo que son llamados. Es decir, que cuando nosotros buscamos el original de cuando se escribió la palabra llamados, aquí habla de los escogidos de Dios. Aquello que Dios ha decidido y le ha dicho, ven, te voy a invitar a mi mesa, te voy a sentar en ella y te voy a dar lo que tengo para ti. Y aquí José fue escogido para un momento específico donde aquella nación iba a pasar por escasez y Dios iba a usar a José, el despreciado, para darle sustento a toda una nación. Cuando tú eres procesado en un área, Dios te va a utilizar a ti para darle a aquellos que te han despreciado y te han rechazado.
José fue usado para darle sustento a aquellos que lo habían golpeado, rechazado, negado, odiado. Mas sin embargo, Dios lo capacitó a él para él poder ser la ayuda que necesitaban sus hermanos. Ruth. Todos vemos a Ruth y decimos, oh, Ruth, pero Ruth es un libro tan corto como que no tiene importancia. Mas sin embargo, el proceso de Ruth, una mujer que ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios, alguien que no estaba en los planes, hubiesen dicho mucho. No, esa no, jamás. Si hasta el pueblo enemigo de Dios era. Dios había prohibido que se juntasen con esa gente, los amonitas. Y más sin embargo, fíjese que cuando Dios tiene un plan y un propósito, todo obra para bien. Porque esta mujer tiene que pasar por el proceso de conocer a Dios a través de su familia nueva, que es su suegra, que es su esposo. Y cuando ella comienza a conocer de Dios, queda viuda. Al enviudar, ahora están dos mujeres separadas. Ella pudo haber dicho muy bien, me voy por mi lado, no envío lo que tú quieras, hasta aquí llegó este barco. Pero como ella había recibido algo especial de parte de Dios, en el proceso donde Dios me estaba moldeando, su identidad de ser una extranjera, de ser diferente, se volvió ahora una identidad de yo soy hija de esta casa. Ahora yo entiendo lo que están haciendo en este lugar. Entonces yo me uno a la visión y ahora tu Dios será mi Dios y donde tú vayas yo iré. Y ella se une juntamente con Noemí y vuelve a Belén. Y en aquel lugar es donde Dios entonces empieza a tratar con Ruth para darle ¿qué? Una nueva herencia. Y en aquel lugar es donde Ruth recibe un nuevo hombre, un nuevo marido. Pero que no era un hombre regular, sino que era un hombre posicionado. Y no era un hombre regular, sino que era un hombre con descendencia. Y esta descendencia la llevó directamente ligada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Dios puede hacer de un don nadie alguien. De alguien que fue enviado y rechazado y desdicho, no voy a hacer nada contigo, a ser alguien con quien Dios puede hacer cosas grandes. ¿Y qué más grande que trae la descendencia de Jesús? La mujer del flujo de sangre. Esta mujer pasó el proceso de ser rechazada por su condición de salud. Esto la llevó a gastar todo lo que poseía. Tal vez quedó hasta sin hogar, porque al tenerlo todo y perderlo por causa de buscar su salud, quizás se quedó sin dinero, se quedó sin hogar, se quedó sin familia. Y todo era buscando solución a su problema. Pero ese mismo proceso de enfermedad, desesperación y vergüenza fue lo que Dios utilizó para que ella aumentara su fe. ¿Cómo así? Pues si usted me dice a mí, ¿dónde antes en la Biblia aparece que alguien haya sido sanado con tan solo haber tocado una pieza de la ropa de Jesús? No aparece. No está, ¿verdad que no? Si está, usted me lo busca y me dice. Aunque quizás eso no está porque hay muchas cosas que no se escribieron. Bueno, pudiera ser, pero yo creo que las que se escribieron fueron porque fueron las cosas más impactantes que sucedieron y quizás sucedieron una sola vez o por primera vez. Y yo entonces entiendo que esta mujer tuvo que tener una fe sobrenatural y ser retada para decir, todo el mundo me ha dejado, me ha rechazado, se ha olvidado de mí. Yo me voy a arrastrar como quizás muchos piensan que soy, o algo que no vale la pena, pero voy a tan solo tocar el borde de ese manto. Y esa fe sobrenatural que ella no tenía cuando tenía dinero, en medio del proceso que estaba viviendo, en medio de ese azote, de esa desesperación, activó en ella una capacidad de desarrollar en su vida la fe.
Y sucedió que al tocar tan solo el borde, tal como ella se propuso en su corazón, recibió su milagro. Porque en tu proceso Dios te va a activar. Y cuando tú actives lo que Dios está depositando y está capacitando en ti, entonces vas a ver lo que esperas. Pedro, un hombre que fue procesado por su inmadurez, impulsividad, inseguridad, por su temor. Dice, wow, pero Pedro sí tenía defecto. Y tú no tienes ninguno. Pero Pedro lo tenía todo. Pedro no había ni siquiera estudiado. No sabía, esa es la palabra que él no sabía ni siquiera leer. Dice que no era un hombre de letra. So Pedro, ¿cómo Dios lo usa tan grande? Un hombre que cuando veía peligro sacaba espada. No dice la palabra que se arrodillaba a orar y pedir perdón. Incluso cuando Jesús le dice, mira, no puedes hacer eso. Él le dice, pero dime que ahora mismo agarré y lo matamos a todos. Habla, que mira, ella le lleva la oreja. Si tú me das otra palabra, lo mato a todos. Y Jesús tuvo que decirle, Pedro, tranquilo. ¿Tú te crees que si no es mi voluntad, yo le digo a mi Padre ahora mismo, envía legión de ángeles y esto se resuelve? Oye, me imagino la magnitud de la euforia que tenía Pedro en ese momento, que Jesús tuvo que demostrarle a él la autoridad que en él había. Que aunque yo estoy aquí como un hombre, pero yo estoy con mi Padre, y en el momento que yo diga, mi Padre hace. Y este hombre tan violento recibió algo tan fuerte del Espíritu Santo, que no solo le dio el don de sanar con su sombra, cosa que ningún otro discípulo ni apóstol en la Biblia pudo hacer, sino que dice que era la sombra de Pedro. Por eso Jesús dijo, cosas mayores que yo hago, ustedes harán. Jesús no sanó con su sombra. Y Pedro recibió, al punto mismo que él le tuvo que decir a los discípulos, si tú no sabes qué hablar, no te preocupes. Solamente abre tu boca, que el Espíritu Santo, que ha trabajado en mí, que no sé ni leer, que no conozco de nada, me abre, me hace hablar, y yo predico, y más de 3,000 personas se salvan. ¿Qué no va a hacer contigo que sabes hablar? ¿Qué no va a hacer contigo que sabes leer? ¿Qué no va a hacer contigo que has estudiado su palabra? ¿Qué no va a hacer contigo que tienes un corazón dispuesto? El proceso no te va a limitar porque tú tengas incapacidades. No te va a limitar porque tengas temores. No te va a limitar porque tengas quizás la incertidumbre o la desesperación. No. El proceso te va a limitar si tú lo decides, si tú lo haces, si tú lo crees, si tú entiendes que el proceso te puede matar, te va a matar. Si tú entiendes que el proceso te va a quitar la fe, te va a quitar la fe. Porque el proceso te viene a capacitar para ensancharte. Pero si tú vienes a decir que el propósito te vino a matar, has declarado por tu boca y ya vas a recibir lo que tú declaraste. Dios en su misericordia te puede dar palabra para que pienses diferente. Porque Él quiere llevar a clave y a fin su plan. Que los que son llamados, que son escogidos, todo obrará para bien. El pastor lo predicó la semana pasada y él no sabía, porque yo le hablé de esto en la tarde cuando iba a buscar camino a la casa. Porque todo está bien. En tu proceso todo está bien. En tu vida todo está bien. Si tú declaras lo